Hace unos 12.000 años, el mundo cambió para siempre. Durante cientos de miles de años, los humanos habían vivido como cazadores y recolectores, moviéndose sin descanso tras los rebaños y las estaciones. Pero algo empezó a transformarse. Los hielos retrocedían, el clima se volvía más estable, y con él surgía una nueva forma de vida. Fue el inicio de lo que hoy conocemos como la Revolución Neolítica, el momento en que la humanidad decidió domesticar la naturaleza. Sin saberlo, dio origen a la civilización. En este vídeo exploraremos cómo los primeros seres humanos comenzaron a cultivar la tierra y a criar animales, cómo surgieron los primeros pueblos, y cómo estas innovaciones tecnológicas y sociales transformaron radicalmente el curso de nuestra historia. Veremos los primeros granos que fueron sembrados, los animales que pasaron de salvajes a compañeros, los hogares que reemplazaron a las tiendas nómadas, y los nuevos valores, jerarquías y creencias que aparecieron con ellos. Pero antes de adentrarnos en esta revolución silenciosa, debemos comprender de dónde venimos. Porque el Neolítico no surgió de la nada. Fue el resultado de miles de años de adaptación y observación. Nuestros antepasados ya conocían las plantas que los alimentaban, las rutas de los animales y los ritmos de las estaciones. Lo que cambió fue su relación con el entorno. Pasaron de sobrevivir gracias a la naturaleza a sobrevivir a través de su control. Este salto no ocurrió de la noche a la mañana. Fue un proceso lento, lleno de ensayos, errores y descubrimientos. En distintas partes del mundo, desde el creciente fértil hasta China, Mesoamérica o los Andes, grupos humanos comenzaron a experimentar con el cultivo de plantas y la domesticación de animales. Y aunque estos pueblos jamás se conocieron entre sí, todos compartieron una misma chispa de ingenio, la capacidad de transformar el entorno para asegurar su futuro. Así comenzó una de las mayores revoluciones de la historia humana. Imagina una vasta llanura del creciente fértil, hace unos 10.000 años. El sol calienta la tierra húmeda, y un pequeño grupo de hombres y mujeres observa cómo las semillas que dejaron caer semanas atrás comienzan a brotar. No lo saben aún, pero están presenciando el nacimiento de la agricultura. Hasta entonces, la gente recolectaba plantas silvestres, confiando en que la naturaleza proveyera. Pero alguien tuvo la idea de guardar algunas semillas y sembrarlas cerca del campamento. Así comenzó el experimento más trascendental de la humanidad. Las primeras plantas domesticadas no eran las más sabrosas ni las más grandes, sino las más resistentes. En el suroeste de Asia, se cultivaron el trigo y la cebada. En China, el mijo y el arroz. En América, el maíz, los frijoles y la calabaza. En África, el sorgo y el ñame. Con el tiempo, los humanos aprendieron a seleccionar las mejores semillas para obtener cosechas más abundantes. Sin saberlo, estaban modificando genéticamente las plantas, acelerando un proceso que la naturaleza habría tardado milenios en realizar por sí sola. La domesticación cambió la forma de pensar. Por primera vez, la supervivencia dependía del trabajo y la previsión. Ya no bastaba conseguir a los animales o recolectar frutos. Había que planificar, sembrar, cuidar y esperar. Surgió una nueva relación con el tiempo, marcada por las estaciones y los ciclos agrícolas. Con los cultivos llegó la necesidad de herramientas más precisas: azadas, hoces de piedra pulida, molinos de mano para triturar granos. La piedra pulida, símbolo del Neolítico, permitía fabricar instrumentos más duraderos y eficientes. Gracias a ella, las manos humanas pudieron modelar el mundo con una precisión inédita. La tierra, por primera vez, dejó de ser solo un territorio para recorrer y se convirtió en un recurso que había que proteger, trabajar y heredar.
Así nació el concepto de propiedad. La agricultura trajo consigo un cambio inevitable: la sedentarización. Cuando las cosechas comenzaron a ofrecer seguridad alimentaria, ya no había motivo para desplazarse constantemente. Los antiguos campamentos temporales se transformaron en aldeas permanentes, levantadas cerca de fuentes de agua y tierras fértiles. Nacieron los primeros asentamientos humanos estables, y con ellos, un nuevo modo de vida. Las viviendas eran sencillas al principio: chozas de barro, ramas y paja. Pero con el tiempo, se perfeccionaron. En lugares como Jericó, uno de los asentamientos más antiguos conocidos, las casas eran circulares y luego rectangulares, hechas con adobes cocidos al sol. Se construyeron muros defensivos, y en su interior, las familias compartían tareas y alimentos. Este fue el primer paso hacia las futuras ciudades. La vida en comunidad exigió organización. Al compartir el trabajo y los recursos, aparecieron nuevas normas, acuerdos y responsabilidades. Alguien debía decidir cuándo sembrar, cómo repartir el agua o qué hacer con el grano almacenado. Así, sin planearlo, surgieron los primeros liderazgos. Algunos individuos se destacaron por su sabiduría, experiencia o fuerza, y comenzaron a ocupar posiciones de autoridad. La cooperación se volvió esencial. Las cosechas requerían manos y tiempo, y los proyectos comunales, como la construcción de canales o almacenes, solo eran posibles mediante el esfuerzo colectivo. Con ello, nacieron también los primeros conflictos: disputas por el agua, la tierra o el reparto de alimentos. La convivencia, aunque trajo estabilidad, también reveló las tensiones inherentes a la vida social. Por primera vez, el ser humano dejó de depender del azar y comenzó a crear su propio entorno. Las aldeas neolíticas no solo representaban un cambio económico, sino una auténtica revolución cultural. Mientras las aldeas crecían y se volvían más complejas, otro cambio fundamental se desarrollaba en paralelo: la domesticación de los animales. Al principio, los humanos simplemente seguían a las manadas de animales salvajes, cazándolos cuando podían. Pero con el tiempo, comprendieron que podían controlarlos, criarlos y aprovechar sus recursos sin necesidad de perseguirlos. Fue un descubrimiento que transformó radicalmente su relación con el mundo natural. Los primeros animales domesticados fueron los perros, descendientes de lobos que se acercaron a los campamentos humanos en busca de restos de comida. Con el paso de generaciones, estos lobos se hicieron más dóciles, y los humanos comenzaron a verlos como aliados. No solo ayudaban en la caza, sino también en la protección del asentamiento. Más tarde llegaron las cabras, ovejas, cerdos y vacas. En el creciente fértil, estas especies se convirtieron en la base de una nueva economía: la ganadería. Los animales ofrecían carne, leche, pieles y fuerza de trabajo. Por primera vez, los humanos pudieron almacenar proteínas y energía a largo plazo, sin depender de la caza. En regiones como Anatolia o el Valle del Indo, la cría de ganado permitió sostener poblaciones más grandes y asentamientos más duraderos. La domesticación no fue un proceso fácil. Requirió paciencia, observación y selección. No todos los animales podían ser domesticados. Algunos eran demasiado agresivos, otros no se reproducían en cautiverio. Solo unas pocas especies se adaptaron a la convivencia con los humanos, y esas pocas bastaron para transformar la historia. Con la ganadería surgió una nueva forma de movilidad: el pastoreo. Algunos grupos neolíticos comenzaron a desplazarse con sus rebaños, combinando la vida sedentaria con rutas estacionales. Así nacieron las primeras culturas pastoriles.
Con la agricultura y la ganadería asentadas, los humanos comenzaron a experimentar con la especialización. Ya no todos debían dedicarse a producir alimento, algunos podían enfocarse en otras tareas. Aparecieron los primeros artesanos, alfareros, tejedores, constructores y talladores de piedra. El trabajo dejó de ser solo una cuestión de supervivencia y empezó a tener un componente de habilidad, creatividad y tradición. La cerámica fue uno de los grandes inventos del Neolítico. Al principio, servía para almacenar granos, agua o leche, pero pronto se convirtió también en un medio de expresión artística. Los primeros recipientes eran simples, modelados a mano, sin torno. Con el tiempo, se decoraron con incisiones, pigmentos y motivos geométricos que reflejaban la identidad de cada comunidad. La cerámica no solo era útil, era símbolo de pertenencia y prestigio. Junto a la alfarería, el tejido marcó otro avance. Las fibras vegetales y la lana comenzaron a hilarse y tejerse, dando origen a las primeras ropas elaboradas. Este desarrollo fue clave, especialmente en regiones con climas variables, permitiendo a las comunidades expandirse a nuevos territorios. El intercambio entre aldeas se volvió más frecuente. El trueque de productos, grano por herramientas, cerámica por pieles, obsidiana por sal, creó una red de contacto que unió regiones distantes. Por primera vez, los humanos no solo compartían bienes, sino también ideas, técnicas y costumbres. Así se extendieron los conocimientos agrícolas, las innovaciones tecnológicas y las creencias religiosas. El Neolítico se convirtió en una era de experimentación cultural. Las comunidades, antes aisladas, comenzaron a conectarse entre sí, dando los primeros pasos hacia lo que, miles de años después, se convertiría en la economía y la cultura global. Con el crecimiento de los asentamientos y la especialización, la sociedad neolítica comenzó a desarrollar jerarquías más claras. La acumulación de excedentes agrícolas y ganaderos permitió que ciertos individuos o familias adquirieran más recursos que otros. Así nacieron los primeros líderes reconocidos, encargados de organizar la distribución de alimentos, la defensa de la comunidad y la planificación de nuevas construcciones. La desigualdad empezaba a gestarse, aunque todavía de manera incipiente. La religión y las creencias también evolucionaron. Las comunidades neolíticas empezaron a rendir culto a fuerzas de la naturaleza, a la fertilidad de la tierra y a los ciclos de vida y muerte. Se construyeron los primeros santuarios y lugares rituales, a veces integrados en la propia vivienda, otras veces como estructuras independientes. Objetos tallados, figurillas y amuletos acompañaban estas prácticas, reflejando la creciente preocupación por la protección, la abundancia y la continuidad del grupo. El arte se volvió una herramienta de comunicación y de identidad. Más allá de la decoración de cerámica y utensilios, aparecieron petroglifos y pinturas rupestres que narraban historias, representaban animales domesticados, escenas de caza o actividades agrícolas. Estos registros visuales no solo tenían un valor estético, sino también funcional. Enseñaban, preservaban conocimientos y reforzaban la cohesión social. El Neolítico también impulsó cambios tecnológicos menos visibles, pero igual de importantes. Se perfeccionaron sistemas de almacenamiento, como silos subterráneos para granos, y se desarrollaron técnicas de riego rudimentarias que permitieron aumentar la productividad y reducir la dependencia de las lluvias. Estas innovaciones sentaron las bases de la ingeniería agrícola futura y mostraron cómo el ingenio humano podía superar limitaciones naturales. Mientras la agricultura y la ganadería aseguraban alimento, la alimentación misma empezó a diversificarse. La experimentación con nuevos cultivos llevó a la domesticación de legumbres,
frutos secos y tubérculos, aumentando la variedad nutricional de las comunidades. La molienda de granos mediante morteros y molinos de piedra permitió obtener harina, base de los primeros panes primitivos, que se convirtieron en un elemento esencial de la dieta. El almacenamiento de alimentos fomentó el surgimiento de excedentes, lo que transformó la economía de las aldeas. Ahora podían resistir periodos de escasez y acumular reservas para temporadas difíciles. Esta seguridad llevó a un fenómeno crucial, la planificación a largo plazo. Se comenzaron a organizar calendarios agrícolas, se marcaban los tiempos de siembra y cosecha y se establecían rituales que acompañaban los ciclos estacionales. La percepción del tiempo cambió para siempre, y con ella, la relación de los humanos con la naturaleza. Al mismo tiempo, la movilidad disminuyó. Los caminos comenzaron a marcarse, los senderos se hicieron más regulares y los asentamientos se conectaron con rutas de intercambio. Los contactos entre comunidades propiciaron la difusión de ideas, herramientas y cultivos. Técnicas como el tallado de piedra pulida, la construcción de viviendas más duraderas y la alfarería se compartieron a través de regiones, formando redes culturales que unieron pueblos distantes sin necesidad de un lenguaje escrito. En este punto, si estás disfrutando de este viaje por la historia, te invito a que explores más en mi canal, donde encontrarás otros vídeos sobre la prehistoria, sus descubrimientos y curiosidades. No olvides darle like, suscribirte y activar la campanita, porque la historia humana apenas empieza a desplegarse ante nosotros. El Neolítico no solo transformó la economía y la tecnología, sino también la organización del espacio. Los asentamientos comenzaron a planificarse con mayor cuidado, calles estrechas, plazas comunes y zonas de almacenamiento. Algunas aldeas desarrollaron áreas específicas para talleres, hornos y corrales, reflejando un entendimiento temprano de la funcionalidad urbana. Esta planificación marcó el primer paso hacia la arquitectura y la ingeniería civil. El almacenamiento de excedentes también estimuló la construcción de estructuras colectivas más complejas. Se levantaron silos subterráneos, depósitos de granos y hornos comunales, que exigían coordinación y cooperación entre vecinos. Estas obras reflejan una conciencia creciente de la comunidad y de la responsabilidad compartida, y también marcaron un antecedente de lo que siglos después serían los primeros gobiernos locales. La ganadería introdujo cambios inesperados en la vida cotidiana. La cría de animales no solo ofrecía alimento, sino también materiales como cuero, lana y huesos, que se transformaron en herramientas, vestimenta y objetos decorativos. Las comunidades aprendieron a curar, domesticar y entrenar animales para tareas específicas, como cargar peso o ayudar en la agricultura. Esto generó nuevas formas de interacción entre humanos y animales, consolidando un vínculo que perdura hasta nuestros días. La especialización y la cooperación dieron lugar a una creciente complejidad social. Aparecieron oficios que antes no existían: carpinteros, herreros de piedra, constructores y tejedores especializados. Cada individuo podía aportar un conocimiento único al grupo, aumentando la eficiencia y la innovación. Así, las comunidades neolíticas comenzaron a consolidar lo que podríamos llamar las primeras sociedades organizadas. La revolución neolítica también modificó profundamente la relación entre los humanos y su entorno natural. La agricultura no solo requería sembrar y cosechar, sino también preparar la tierra. Se quemaban pastizales para fertilizar el suelo, se removía la tierra con azadas, y se desarrollaban técnicas rudimentarias de irrigación para maximizar el rendimiento. Cada acción reflejaba un control creciente sobre la naturaleza y, al mismo tiempo, un impacto irreversible en los ecosistemas locales. Las primeras comunidades aprendieron a gestionar los recursos de manera más consciente.
Se protegían los bosques cercanos para obtener madera y refugio, se creaban cercas para controlar el pastoreo y se regulaban las zonas de cultivo. Esta planificación ecológica temprana permitió la coexistencia de aldeas con el medio ambiente, aunque a escala limitada. Además, la interacción constante con animales y plantas domesticadas fomentó conocimientos avanzados de biología aplicada. Los humanos comenzaron a observar ciclos de reproducción, enfermedades y hábitos de alimentación, desarrollando estrategias para mejorar la productividad. Este saber práctico no escrito sería la base de la agricultura científica que surgiría miles de años después. La revolución neolítica también estimuló la creatividad en la representación del mundo. Figurillas de arcilla, amuletos, petroglifos y pequeños altares reflejaban preocupaciones sobre fertilidad, abundancia y protección. Estas manifestaciones artísticas no solo tenían un valor estético, sino que también ayudaban a transmitir conocimientos, reforzar creencias y consolidar la identidad colectiva. Otro cambio crucial del Neolítico fue la transformación de las relaciones humanas dentro de las aldeas. La cooperación pasó de ser una necesidad ocasional a un requisito constante. Las tareas agrícolas y ganaderas dependían de la acción conjunta, lo que impulsó la aparición de roles definidos según habilidades, experiencia y fuerza. Esta división del trabajo temprana fue un paso esencial hacia sociedades más complejas. El intercambio y el contacto entre comunidades comenzaron a generar vínculos más amplios. No solo se comerciaban bienes materiales, sino que también se compartían conocimientos, tradiciones y rituales. Así, las culturas neolíticas empezaron a influirse mutuamente, enriqueciendo sus prácticas agrícolas, artísticas y religiosas. La interdependencia creaba redes de colaboración que reforzaban la estabilidad social. El Neolítico también marcó el inicio de la planificación a largo plazo en un sentido más amplio. La construcción de viviendas duraderas, silos y cercas requería anticipación y organización comunitaria. Los humanos aprendieron a pensar más allá del presente inmediato, considerando el futuro de la comunidad y de las generaciones siguientes. Esta visión prolongada del tiempo fue un cambio psicológico profundo, que moldeó la manera en que los seres humanos perciben su existencia hasta hoy. Por otro lado, la necesidad de proteger excedentes y asentamientos impulsó el desarrollo de estrategias defensivas. Surgieron murallas, fosos y estructuras fortificadas, anticipando conceptos de seguridad y territorio que serían fundamentales en épocas posteriores. La revolución neolítica no solo transformó la economía, la tecnología y la cultura, sino también la percepción de la comunidad y del espacio propio, sentando las bases para la civilización. El Neolítico también impulsó un cambio profundo en la demografía humana. Con el aumento de la producción de alimentos y la estabilidad de los asentamientos, la población comenzó a crecer de manera sostenida. Los grupos que antes estaban limitados por la disponibilidad de recursos podían sostener a más individuos, lo que provocó un aumento gradual de la densidad poblacional. Este fenómeno trajo consigo nuevas dinámicas sociales y la necesidad de gestionar conflictos internos de manera más organizada. El crecimiento demográfico también incentivó la innovación tecnológica. Más habitantes significaban más manos para experimentar, perfeccionar herramientas y construir estructuras complejas. Así surgieron instrumentos más eficientes de labranza, molinos de piedra más resistentes y utensilios especializados para el almacenamiento y la preparación de alimentos. Cada avance tecnológico estaba ligado a la necesidad de mantener y organizar a comunidades más grandes. Con más población, los asentamientos comenzaron a diferenciarse. Algunos se especializaban en agricultura intensiva, otros en ganadería o en manufactura de herramientas.
Esta diferenciación permitió que los intercambios se volvieran más frecuentes y sofisticados. El trueque dejó de ser un simple intercambio local y empezó a formar parte de redes regionales que conectaban distintas aldeas y culturas. Por primera vez en la historia, los humanos podían planificar su futuro en función de la comunidad, no solo del individuo. Esta conciencia colectiva, acompañada de innovaciones tecnológicas y culturales, estableció las bases de la civilización, mostrando que la revolución neolítica no fue solo un cambio en la producción de alimentos, sino una transformación integral del modo de vida humano. Otro aspecto transformador del neolítico fue la aparición de rituales comunitarios ligados a los ciclos agrícolas y ganaderos. Con la dependencia de la tierra y los animales, las estaciones marcaron el ritmo de la vida cotidiana. Las comunidades comenzaron a celebrar ceremonias para asegurar la fertilidad de los campos, la salud de los rebaños y la abundancia de la cosecha. Estas prácticas no solo tenían un propósito espiritual, sino que también reforzaban la cohesión social y la cooperación. La música y el sonido jugaron un papel importante en estos rituales. Instrumentos primitivos como flautas de hueso, tambores hechos con pieles tensadas y sonajas de arcilla acompañaban las celebraciones. La creación de estos instrumentos requería ingenio y habilidad, y su uso fortalecía la identidad colectiva de la aldea, al tiempo que transmitía emociones y valores compartidos. Además, la construcción de espacios ceremoniales más elaborados, a veces alejados de las viviendas, mostró una conciencia espacial avanzada. Algunos sitios neolíticos incluían círculos de piedra, altares y lugares para reuniones comunitarias. Estas estructuras no solo tenían función ritual, sino que también servían como centros de comunicación, donde se transmitían conocimientos y decisiones importantes. La práctica de rituales y la creación de espacios específicos reflejaban un entendimiento emergente de la cultura, la memoria y la identidad. Cada celebración, cada objeto decorado y cada construcción colectiva fortalecía los lazos sociales y aseguraba la transmisión de conocimientos y tradiciones entre generaciones, consolidando la transformación integral que trajo consigo la revolución neolítica. La revolución neolítica también provocó avances en la salud y la nutrición de las comunidades. Con la dieta más estable gracias a la agricultura y la ganadería, los humanos pudieron consumir alimentos durante todo el año, lo que redujo la dependencia de temporadas de escasez. Aunque las enfermedades infecciosas comenzaron a aparecer con mayor frecuencia debido a la concentración de personas y animales, la disponibilidad constante de alimentos permitió que más individuos sobrevivieran hasta la adultez, aumentando la esperanza de vida promedio. El contacto cercano con los animales domesticados también generó nuevas prácticas de higiene y cuidado. Las comunidades neolíticas aprendieron a limpiar corrales, almacenar la leche de manera segura y aprovechar los subproductos animales sin comprometer su salud. Este aprendizaje fue un primer paso hacia el manejo consciente de recursos biológicos y la prevención de enfermedades. Otro cambio fue la modificación del entorno para mejorar la calidad de vida. Se empezaron a construir drenajes rudimentarios alrededor de los hogares y en los asentamientos para evitar acumulaciones de agua y desechos, reduciendo la proliferación de insectos y la propagación de patógenos. Estas técnicas de saneamiento reflejan una creciente comprensión de la relación entre ambiente y bienestar humano. Incluso la organización de la alimentación dentro de la comunidad se transformó. Se asignaban espacios específicos para almacenar granos, cocinar y conservar alimentos, y se desarrollaban reglas para repartir los excedentes. Estas innovaciones, aparentemente simples, mostraban una gestión eficiente de los recursos y una planificación que fortalecía la resiliencia de las aldeas. La revolución neolítica también transformó la percepción del tiempo y los ciclos naturales. Con la agricultura,
Los humanos empezaron a observar atentamente las fases lunares, los solsticios y los equinoccios, ya que estos fenómenos naturales determinaban los momentos óptimos para sembrar y cosechar. Este interés por el calendario y los ciclos agrícolas dio origen a las primeras formas de medición temporal, marcando el inicio de una conciencia más estructurada del tiempo. En paralelo, surgieron nuevas formas de registro y memoria colectiva. Aunque todavía no existía la escritura, se utilizaron símbolos, marcas en huesos, piedras y tablillas de arcilla para contabilizar cosechas, animales o intercambios. Estas primeras técnicas de registro fueron esenciales para la administración de los excedentes y la coordinación de tareas comunitarias, sentando las bases de sistemas contables mucho más complejos que aparecerían siglos después. La vida cotidiana también se volvió más organizada. Las actividades diarias se distribuían según estaciones y responsabilidades específicas. Algunos miembros de la aldea se encargaban del riego y la limpieza de canales, otros de la vigilancia de los rebaños, mientras que otros se especializaban en la fabricación de herramientas o la preparación de alimentos. Esta división del trabajo permitió que cada persona aportara habilidades concretas y que la comunidad funcionara con mayor eficiencia. El Neolítico, en definitiva, fomentó un pensamiento estratégico y anticipatorio. Cada decisión, desde la siembra hasta la distribución de excedentes, implicaba planificar para el futuro y considerar el bienestar colectivo. Este cambio mental marcó un antes y un después en la historia humana, estableciendo patrones que influirían en el desarrollo de las primeras sociedades urbanas y complejas civilizaciones posteriores. La revolución neolítica también impulsó la innovación en transporte y comunicación. A medida que las aldeas se consolidaban y las redes de intercambio se ampliaban, surgió la necesidad de trasladar productos agrícolas, ganado y utensilios a mayores distancias. Se perfeccionaron métodos de transporte sobre ruedas rudimentarias y se desarrollaron senderos más seguros y marcados entre los asentamientos, facilitando el comercio y la interacción entre comunidades distantes. El transporte también permitió la difusión de cultivos y técnicas. Por ejemplo, granos, legumbres y ganado domesticado se propagaron a nuevas regiones, adaptándose a distintos climas y suelos. Esta expansión agrícola contribuyó a la diversificación cultural, ya que cada comunidad adoptaba y modificaba las técnicas según sus necesidades locales, creando un mosaico de prácticas agrícolas y de gestión de recursos. Otro avance paralelo fue la mejora de las herramientas de piedra y madera. Instrumentos como azadas más resistentes, hoces curvadas y palas especializadas aumentaron la eficiencia del trabajo agrícola y facilitaban la preparación de la tierra. Cada innovación permitía cosechar más en menos tiempo, consolidando la autosuficiencia de los asentamientos y fomentando el crecimiento demográfico. En conjunto, estas mejoras en transporte, intercambio y herramientas marcaron un cambio profundo. Las comunidades neolíticas dejaron de estar aisladas, desarrollando vínculos cada vez más complejos. La revolución neolítica, por lo tanto, no solo transformó la producción de alimentos, sino también la movilidad, la comunicación y la interdependencia entre grupos humanos. El Neolítico también trajo cambios significativos en la vida familiar y las relaciones interpersonales. Con la permanencia en un lugar fijo, las familias ampliaron su tamaño y estructura. Se empezaron a reconocer vínculos de parentesco más complejos, y la transmisión de bienes, conocimientos y tierras se organizó dentro de estas unidades familiares. La herencia y la continuidad de linajes se volvieron cada vez más importantes para asegurar la estabilidad de la comunidad. La vida cotidiana generó nuevas formas de colaboración y aprendizaje. Los niños comenzaron a participar tempranamente en las tareas agrícolas y domésticas, aprendiendo técnicas de siembra, cuidado de animales, elaboración de alimentos y manufactura de herramientas.
Este aprendizaje práctico era fundamental para la supervivencia y consolidaba la transmisión intergeneracional de conocimientos. Además, la vida sedentaria permitió el desarrollo de espacios compartidos más sofisticados. Áreas comunes para reuniones, almacenamiento o rituales facilitaban la cooperación y reforzaban la identidad colectiva. Cada acción cotidiana, desde la preparación del pan hasta el cuidado de los animales, reflejaba un entendimiento más profundo de la interdependencia entre individuos y familias dentro de la aldea. Estos cambios también fomentaron normas sociales más complejas. Surgieron reglas implícitas sobre cooperación, reparto de tareas y manejo de conflictos. La organización de la vida familiar y comunitaria, la educación práctica de los jóvenes y la existencia de espacios compartidos marcaron un avance decisivo en la formación de sociedades estructuradas, capaces de mantener cohesión y planificación a largo plazo. La revolución neolítica también impulsó avances en la arquitectura y el uso de materiales de construcción. A medida que los asentamientos se consolidaban, los habitantes comenzaron a experimentar con distintos tipos de barro, adobe y piedras locales, descubriendo mezclas más resistentes para paredes y techos. Esta exploración permitió que las viviendas fueran más duraderas, protegieran mejor del clima y ofrecieran espacios diferenciados para distintas actividades: dormir, almacenar alimentos y realizar trabajos artesanales. Además, los techos comenzaron a construirse con técnicas más complejas, combinando vigas de madera con paja o cañas, lo que aumentaba la resistencia y la durabilidad. En algunas aldeas, se incorporaron pequeños patios internos que facilitaban la ventilación y la iluminación natural, mostrando un entendimiento temprano de la funcionalidad arquitectónica. La planificación del espacio interior también evolucionó. Se diferenciaron áreas de trabajo, almacenamiento y convivencia, optimizando la organización diaria. Esto no solo mejoró la eficiencia en tareas agrícolas o artesanales, sino que también fortaleció la vida social, al permitir encuentros y rituales dentro de espacios definidos. La experimentación con materiales y diseño sentó las bases de la ingeniería doméstica y civil. Estas primeras innovaciones arquitectónicas, aparentemente simples, reflejaban un pensamiento estratégico, la capacidad de observar el entorno y la creatividad humana, consolidando la transición de refugios temporales a verdaderos hogares permanentes que formarían la columna vertebral de las primeras aldeas y comunidades estables. El Neolítico también fomentó un desarrollo significativo en la organización política incipiente. Con el aumento de la población y la acumulación de excedentes, surgió la necesidad de tomar decisiones colectivas y coordinar actividades a gran escala. Algunas aldeas comenzaron a designar líderes o consejeros encargados de mediar conflictos, organizar trabajos comunitarios y supervisar el uso de recursos, creando estructuras de autoridad tempranas que, aunque simples, fueron el primer esbozo de la gobernanza organizada. Estas figuras de liderazgo no siempre eran hereditarias. Muchas veces se basaban en la experiencia, la habilidad para tomar decisiones o la capacidad de resolver disputas. Sin embargo, su presencia marcó una diferencia crucial. La comunidad podía actuar de manera más cohesionada y eficiente, anticipando problemas y planificando proyectos a largo plazo, como canales de riego, almacenes colectivos o defensas perimetrales. La necesidad de coordinar grandes grupos también estimuló el desarrollo de normas sociales más claras. Se establecieron acuerdos sobre la distribución de alimentos, la rotación de cultivos y la gestión del ganado. Estas reglas, aunque rudimentarias, crearon un marco para la cooperación y la convivencia, reduciendo tensiones internas y fortaleciendo la estabilidad de la aldea. Además, la interacción entre aldeas vecinas promovió alianzas y tratados que regulaban intercambios y el acceso a recursos compartidos.
Estas prácticas tempranas de diplomacia reflejan cómo el Neolítico no solo transformó la producción y la tecnología, sino también la capacidad humana para organizarse políticamente, sentando las bases de sociedades más complejas y jerárquicas que surgirían en milenios posteriores. La revolución neolítica también impulsó un notable desarrollo en la fabricación de herramientas especializadas. La diversificación de tareas en la agricultura, ganadería y artesanía exigía instrumentos más precisos y duraderos. Por eso, las comunidades comenzaron a experimentar con técnicas de pulido y afilado de piedras, creando hoces, cinceles, cuchillos y puntas más eficientes. Estas herramientas aumentaron la productividad y facilitaron actividades que antes eran lentas o difíciles, como cortar madera, preparar la tierra o procesar alimentos. No solo se perfeccionó la piedra, también surgieron herramientas combinadas de madera, hueso y piedra que ofrecían nuevas funcionalidades. Por ejemplo, azadas con cabezas de piedra y mangos de madera permitían trabajar el suelo más profundamente, y morteros y manos de piedra mejoraban la molienda de granos. La creatividad aplicada a los utensilios reflejaba un conocimiento práctico profundo sobre materiales y su resistencia. Otro aspecto fue la organización del taller o área de trabajo. Cada artesano contaba con su espacio específico, donde almacenaba herramientas y materia prima, lo que facilitaba la producción continua y el aprendizaje de técnicas especializadas. Estas áreas funcionaban también como centros de innovación, donde se experimentaban nuevos métodos para mejorar la eficiencia. La fabricación de herramientas especializadas no solo aumentó la productividad, sino que también fomentó la transmisión de conocimiento. Los aprendizajes se compartían entre generaciones, consolidando habilidades complejas y permitiendo que las comunidades neolíticas alcanzaran niveles de sofisticación tecnológica antes impensables. Otro cambio clave del Neolítico fue la aparición de técnicas primitivas de irrigación y manejo del agua. Con la expansión de la agricultura, depender únicamente de la lluvia resultaba insuficiente para mantener cosechas consistentes. Algunas comunidades comenzaron a desviar pequeños cursos de agua, construir canales y zanjas, y crear depósitos para almacenar agua en épocas secas. Estos sistemas rudimentarios aumentaban la productividad agrícola y reducían el riesgo de pérdida de cultivos. El manejo del agua también exigía cooperación entre vecinos. Mantener canales limpios, reparar derrumbes y distribuir el recurso equitativamente requería planificación y comunicación constante. Esta coordinación fortaleció los lazos sociales y estableció precedentes de organización comunitaria que serían fundamentales en futuras civilizaciones. Estas prácticas también demostraron un temprano entendimiento de ingeniería aplicada. Aunque no existían cálculos complejos ni teorías, la observación de la topografía, la pendiente de los terrenos y la dirección de los flujos de agua permitía diseñar sistemas funcionales y sostenibles. La experiencia acumulada se transmitía oralmente, convirtiéndose en conocimiento práctico invaluable. Por otro lado, el control del agua abrió la puerta a la experimentación agrícola. Se podían cultivar tierras más lejanas, irrigar cultivos que necesitaban humedad constante y diversificar especies vegetales según su requerimiento de agua. Este avance, aparentemente simple, transformó la productividad de los asentamientos, fortaleció la seguridad alimentaria y consolidó la capacidad de las comunidades neolíticas para moldear activamente su entorno natural. El Neolítico también trajo innovaciones en el almacenamiento y conservación de alimentos, más allá de los silos y depósitos. Las comunidades empezaron a experimentar con técnicas de secado, ahumado y fermentación para prolongar la vida útil de granos, carnes y productos lácteos. Estos métodos permitieron que los excedentes duraran más tiempo, reduciendo pérdidas y aumentando la seguridad alimentaria durante periodos de escasez. Además,
surgieron recipientes especializados para cada tipo de alimento. Se desarrollaron ollas para cocer, vasijas para líquidos y contenedores herméticos para granos y semillas. La cerámica se volvió no solo una herramienta utilitaria, sino también un medio para organizar y gestionar los recursos de manera más eficiente. Algunos recipientes incorporaban formas y tapas pensadas específicamente para facilitar la conservación y transporte. La innovación en almacenamiento y conservación también facilitó el comercio y el intercambio entre aldeas. Los productos podían transportarse a mayores distancias sin deteriorarse, ampliando las redes de trueque y fortaleciendo las relaciones intercomunitarias. Esto permitió la circulación de alimentos, materias primas y conocimientos, generando un intercambio cultural más dinámico. Estos avances reflejan cómo las comunidades neolíticas no solo se adaptaron al entorno, sino que también aprendieron a manipularlo de manera consciente para asegurar su supervivencia y prosperidad. La gestión de recursos alimenticios se convirtió en un pilar fundamental de la estabilidad social, la cooperación y el desarrollo tecnológico en esta época. La revolución neolítica también marcó un cambio importante en la percepción y utilización del territorio. Antes, los humanos se desplazaban según la disponibilidad de recursos, pero la sedentarización y la agricultura transformaron el espacio en un recurso estratégico. Cada aldea comenzó a delimitar sus terrenos de cultivo, pastoreo y recolección, estableciendo zonas de uso específico para maximizar la productividad y proteger los recursos. Esta organización del territorio impulsó prácticas tempranas de planificación y gestión comunitaria. Se establecían límites para evitar la sobreexplotación de suelos y pastos, y se diseñaban rutas para transportar productos sin interferir con los campos o los corrales. La necesidad de proteger estos espacios también fomentó la construcción de cercas, vallados y estructuras defensivas que aseguraban el control del entorno inmediato. El manejo consciente del territorio también permitió experimentar con la rotación de cultivos y la selección de suelos más fértiles. Los agricultores neolíticos observaban los ciclos de la tierra y ajustaban sus técnicas según la respuesta de cada parcela, demostrando un conocimiento práctico de la ecología local. Este aprendizaje fue transmitido oralmente entre generaciones, consolidando saberes que aumentaban la sostenibilidad de los asentamientos. De esta manera, la revolución neolítica no solo transformó la producción de alimentos, la tecnología y la sociedad, sino también la manera en que los humanos percibían y organizaban el espacio que habitaban. El territorio dejó de ser un simple escenario de vida para convertirse en un recurso gestionado, protegido y planificado, sentando las bases para futuras civilizaciones. La revolución neolítica también generó cambios profundos en las prácticas funerarias y la concepción de la muerte. A medida que las aldeas se consolidaban, los seres humanos comenzaron a enterrar a sus muertos dentro o cerca de los asentamientos, a menudo acompañados de objetos de cerámica, herramientas, alimentos o figurillas. Estos rituales reflejaban no solo respeto por los difuntos, sino también la creencia en un más allá o en la continuación de la existencia de alguna manera. Los enterramientos neolíticos muestran un cuidado creciente en la posición del cuerpo y la disposición de los acompañamientos. En algunas comunidades se diferenciaba a las personas según su edad, género o estatus dentro de la aldea, lo que evidencia la incipiente conciencia social y jerárquica. Además, estos rituales ayudaban a reforzar la identidad colectiva y los lazos dentro de la comunidad, uniendo a los vivos en torno a símbolos compartidos. El surgimiento de lugares específicos para los enterramientos también influyó en la organización del espacio. Algunas aldeas contaban con áreas reservadas exclusivamente para rituales funerarios, separadas de los hogares y los campos de cultivo, lo que mostraba un primer intento de planificación urbana en relación con aspectos espirituales y sociales.
Estas prácticas reflejan cómo el Neolítico no solo transformó la vida cotidiana y la producción, sino también las concepciones simbólicas y culturales de la humanidad. La relación con la muerte, la memoria de los antepasados y la transmisión de valores a través de rituales se convirtió en un elemento esencial de la cohesión social y la identidad de las primeras comunidades sedentarias. El Neolítico también fue testigo de avances en la indumentaria y el vestuario. Con la domesticación de animales como ovejas y cabras, los humanos comenzaron a disponer de lana, que junto con fibras vegetales permitió la fabricación de telas más resistentes y cálidas. Se desarrollaron técnicas de hilado y tejido, y poco a poco las prendas se volvieron más ajustadas y funcionales, adaptadas a las necesidades climáticas y al trabajo agrícola. Además de proteger del frío, la ropa empezó a reflejar la identidad individual y colectiva. Los patrones, colores y adornos servían para distinguir a miembros de una misma aldea, grupos familiares o roles específicos dentro de la comunidad. La vestimenta se convirtió en un medio de comunicación visual, indicando posición, edad o función social, incluso antes de la existencia de sistemas jerárquicos complejos. La evolución del calzado también fue significativa. Se elaboraron sandalias y zapatos de cuero o fibras vegetales trenzadas, lo que permitió recorrer mayores distancias con comodidad y proteger los pies en terrenos accidentados, facilitando la expansión de los asentamientos y los intercambios comerciales. Estos avances en la indumentaria, combinados con la domesticación de animales y la agricultura, transformaron la vida cotidiana, proporcionando mayor comodidad, seguridad y capacidad de adaptación. La ropa y los textiles se convirtieron en herramientas de supervivencia, comunicación y expresión cultural, reflejando cómo la revolución neolítica abarcó no solo la economía y la tecnología, sino también la identidad y el estilo de vida de las comunidades humanas. La revolución neolítica también provocó cambios significativos en la relación de los humanos con el clima y el medio ambiente. Con la agricultura, la dependencia de las lluvias y estaciones específicas se volvió más evidente, y las comunidades comenzaron a observar patrones climáticos para anticipar cosechas y planificar actividades. Este interés por la meteorología temprana sentó las bases de un conocimiento práctico del clima y de cómo afectaba la producción de alimentos. El manejo del entorno también se volvió más estratégico. Se practicaba la selección de suelos fértiles, la creación de terrazas en pendientes y la reubicación de cultivos según la exposición solar y la humedad. De manera indirecta, estas técnicas ayudaron a prevenir la erosión y optimizar el uso de la tierra, mostrando un entendimiento rudimentario de la sostenibilidad y la conservación de recursos. La revolución neolítica también impulsó el surgimiento de primeras formas de organización artística y simbólica más complejas. Además de la cerámica decorada y las figurillas, las comunidades comenzaron a crear símbolos en piedras, madera y hueso que servían como registro de eventos, recursos o rituales. Estos signos no constituían aún un sistema de escritura, pero representaban un intento de comunicar información de manera visual y duradera. El arte rupestre también evolucionó en esta época. Además de representar escenas de caza, aparecieron representaciones de animales domesticados, plantas cultivadas y escenas de la vida cotidiana. Estas imágenes no solo tenían fines estéticos, sino que también funcionaban como herramienta educativa para enseñar a los más jóvenes sobre prácticas agrícolas, ganaderas o rituales, consolidando la transmisión de conocimiento dentro de la comunidad. La expresión artística también estaba vinculada al liderazgo y la religión. Algunos objetos decorados y lugares simbólicos reflejaban jerarquías o creencias compartidas, sirviendo como puntos de referencia para la organización social. La capacidad de crear símbolos y artefactos con significados específicos fortalecía la cohesión social y reforzaba la identidad colectiva de la aldea.
Estas innovaciones muestran que el Neolítico no solo fue una revolución económica y tecnológica, sino también cultural y simbólica. La capacidad de producir arte, registrar información y transmitir ideas visualmente consolidó la conciencia social y sentó las bases de las futuras sociedades complejas, donde la comunicación simbólica y la identidad cultural serían pilares fundamentales. La revolución neolítica también trajo avances en la alimentación mediante la experimentación con fermentación y procesamiento de alimentos. Los primeros agricultores descubrieron que ciertos granos, frutas y lácteos podían transformarse mediante procesos naturales para obtener nuevos productos. Por ejemplo, la fermentación permitió producir bebidas alcohólicas y productos lácteos más duraderos, mientras que el secado y el ahumado de carnes ampliaron la variedad y la conservación de los alimentos. Estos descubrimientos no solo mejoraron la nutrición y la seguridad alimentaria, sino que también influyeron en la vida social. Compartir alimentos preparados o bebidas fermentadas se convirtió en un acto de cohesión comunitaria, fortaleciendo vínculos entre miembros de la aldea y fomentando rituales colectivos alrededor de las comidas. Asimismo, la manipulación de alimentos incentivó la innovación tecnológica. Se desarrollaron recipientes específicos para fermentar, almacenar y preparar productos, y se perfeccionaron herramientas de molienda y corte. Cada avance permitía optimizar el trabajo diario y aprovechar al máximo los recursos disponibles. La experimentación con la alimentación también refleja la creciente capacidad de los humanos neolíticos para observar, planificar y transformar su entorno. No solo recolectaban y cultivaban, sino que aprendieron a manipular los alimentos para prolongar su vida útil, diversificar la dieta y fortalecer la cohesión social, consolidando otro aspecto fundamental de la revolución neolítica. La revolución neolítica también favoreció la aparición de técnicas tempranas de transporte de carga y almacenamiento móvil. Con la necesidad de trasladar granos, semillas, herramientas y excedentes de un lugar a otro, las comunidades comenzaron a fabricar contenedores portátiles y sistemas de transporte improvisados. Cestos tejidos, bolsas de cuero y trineos rudimentarios permitieron mover productos sin dañarlos, facilitando el comercio y la cooperación entre aldeas. El transporte de carga impulsó la organización de caravanas y rutas locales, lo que fomentó el contacto cultural entre diferentes grupos humanos. A través de estos viajes se compartieron no solo alimentos y herramientas, sino también ideas, rituales y técnicas agrícolas, contribuyendo a la difusión de innovaciones a gran escala. Esta capacidad de movilizar recursos también generó mayor autonomía para algunas aldeas. Podían almacenar excedentes y trasladarlos en caso de sequía o conflicto, aumentando su resiliencia frente a cambios ambientales o sociales. La movilidad de bienes se convirtió en un factor estratégico para la supervivencia y el desarrollo comunitario. Por otro lado, la necesidad de transportar cargas pesadas llevó a innovaciones en la ergonomía de los contenedores y en la organización del trabajo. Las personas aprendieron a distribuir el peso, usar herramientas de apoyo y optimizar los recorridos, mostrando una comprensión avanzada de la eficiencia en tareas colectivas. Estos avances reflejan cómo la revolución neolítica transformó la gestión de recursos, la cooperación y la conectividad entre comunidades. La revolución neolítica también impulsó la aparición de prácticas tempranas de almacenamiento de semillas y selección genética de cultivos. Los agricultores comenzaron a separar las semillas de mejor calidad de cada cosecha para sembrarlas al año siguiente, asegurando plantas más resistentes, productivas y adaptadas a su entorno. Este proceso, aunque intuitivo, constituye el inicio de la mejora genética agrícola deliberada. Con la selección de semillas, los cultivos comenzaron a mostrar características específicas: granos más grandes, plantas más uniformes y frutos más abundantes.
Este control sobre la reproducción vegetal permitió a las aldeas aumentar sus cosechas y garantizar la seguridad alimentaria a largo plazo. A medida que la experiencia se acumulaba, se desarrollaron conocimientos sobre rotación de cultivos, mezcla de especies y adaptación a distintos suelos, aumentando la eficiencia agrícola de manera significativa. La gestión consciente de semillas también fomentó la creación de almacenes organizados. Cada especie tenía su lugar, con condiciones que preservaban la viabilidad de las semillas durante meses o incluso años. El Neolítico también promovió avances en la gestión del ganado más allá de la simple cría. Las comunidades aprendieron a organizar rebaños según edad, sexo y utilidad, separando animales para reproducción, consumo o trabajo. Esta práctica mejoró la eficiencia del pastoreo y permitió maximizar los beneficios derivados de cada especie domesticada. Además, surgieron técnicas rudimentarias de selección y mejora animal. Los humanos comenzaron a observar características deseables en los animales, como fuerza, docilidad o resistencia a enfermedades, y favorecían su reproducción. Así, con el tiempo, los rebaños se volvieron más productivos y mejor adaptados a la convivencia con las aldeas. Esta intervención intencionada constituye el origen de la cría selectiva, un principio básico de la ganadería moderna. La gestión de animales también exigió innovación tecnológica. Se desarrollaron corrales, cercas y estructuras para proteger al ganado de depredadores y organizar su alimentación. Se fabricaron utensilios como cubetas, comederos y dispositivos para transportar leche, que facilitaron el aprovechamiento de recursos animales y la distribución entre miembros de la comunidad. Estos avances permitieron a los asentamientos neolíticos no solo asegurar su alimentación, sino también generar excedentes para intercambiar con otras aldeas. La cría organizada y la selección consciente de animales muestran cómo la revolución neolítica transformó la relación entre humanos y fauna, consolidando un control estratégico sobre el entorno y sentando las bases para economías más complejas y sostenibles. La revolución neolítica también impulsó avances en la construcción de espacios colectivos para la vida social y religiosa. Las aldeas comenzaron a contar con áreas destinadas específicamente a reuniones, ceremonias y actividades comunitarias, separadas de los hogares individuales. Estos espacios fortalecían la cohesión social y permitían coordinar tareas que involucraban a toda la comunidad, desde trabajos agrícolas hasta rituales de fertilidad. Algunas aldeas construyeron plazas centrales, plataformas de reunión y círculos de piedra, que servían como puntos de referencia para la organización y comunicación entre los miembros del asentamiento. Estos lugares no solo tenían un propósito funcional, sino que también reflejaban valores compartidos y reforzaban la identidad colectiva. La planificación de estos espacios implicaba cooperación y liderazgo. La comunidad debía decidir el tamaño, ubicación y función de cada área, distribuyendo el trabajo entre sus miembros y asegurando que las construcciones fueran duraderas y seguras. Esta coordinación temprana anticipó conceptos de urbanismo y diseño comunitario que serían esenciales en civilizaciones posteriores. Además, los espacios colectivos facilitaron la transmisión de conocimiento y la socialización de las nuevas generaciones. Los jóvenes aprendían observando rituales, participando en actividades agrícolas o escuchando a los líderes y ancianos, lo que aseguraba la continuidad de prácticas, creencias y saberes. Así, el Neolítico no solo transformó la producción y la tecnología, sino también la vida social y cultural de las primeras comunidades sedentarias. La revolución neolítica también impulsó la aparición de técnicas tempranas de almacenamiento de agua y control de inundaciones. Con la expansión de la agricultura, las lluvias irregulares podían arruinar cultivos y poner en riesgo la seguridad alimentaria. Para mitigarlo,
Algunas comunidades comenzaron a construir reservorios, canales de drenaje y pequeños diques que regulaban el flujo de agua hacia los campos. Estos sistemas requerían planificación colectiva y mantenimiento constante, lo que fortalecía la cooperación dentro de la aldea. Los trabajos de excavación, reparación y limpieza eran compartidos, y su correcta gestión determinaba el éxito de la cosecha. La coordinación necesaria para mantener estas estructuras fomentó habilidades organizativas y liderazgo comunitario. Además, el control del agua permitió expandir la agricultura a terrenos que de otro modo habrían sido menos productivos. Se pudieron cultivar parcelas alejadas de fuentes naturales, diversificar los cultivos y garantizar un suministro constante de alimentos incluso en periodos de sequía. Estos desarrollos muestran cómo los humanos neolíticos comenzaron a modificar activamente su entorno de manera estratégica, anticipando riesgos y optimizando recursos. El manejo del agua no solo incrementó la productividad agrícola, sino que también consolidó la cooperación, la planificación y la resiliencia comunitaria, reforzando la capacidad de las aldeas para sostener poblaciones más grandes y complejas. La revolución neolítica también dio origen a innovaciones en la producción de objetos de uso cotidiano mediante la combinación de materiales. Los humanos comenzaron a experimentar con la unión de madera, hueso, piedra y fibras vegetales para fabricar herramientas más resistentes y multifuncionales. Por ejemplo, se construyeron azadas con mangos de madera reforzados con cabezas de piedra, lanzas con puntas de sílex fijadas con resina, y recipientes de arcilla reforzados con fibras para mayor durabilidad. Estas técnicas de combinación de materiales no solo aumentaron la eficiencia de las herramientas, sino que también demostraron una comprensión avanzada de las propiedades de cada recurso. La observación de cómo diferentes materiales interactuaban permitió crear objetos que superaban en funcionalidad a los fabricados únicamente con piedra o madera. Asimismo, la fabricación de utensilios compuestos fomentó la especialización y la transmisión de conocimientos. Algunos individuos se convirtieron en expertos en la manipulación de ciertos materiales, enseñando a otros y estableciendo talleres dentro de la aldea. Esto impulsó la cooperación, el intercambio de habilidades y la innovación tecnológica dentro de la comunidad. La revolución neolítica también promovió la aparición de técnicas tempranas de manejo del fuego con fines controlados más allá de la cocina. Las comunidades aprendieron a usar el fuego para modificar el entorno, limpiar áreas de cultivo, endurecer barro para hacer ladrillos, ahumar alimentos y desinfectar herramientas o utensilios. Este manejo deliberado del fuego amplió las posibilidades de explotación de recursos y aumentó la seguridad de los asentamientos. El uso controlado del fuego también tuvo efectos sociales y culturales. Las hogueras servían como puntos de reunión durante la noche, espacios para narrar historias, transmitir conocimientos y fortalecer los vínculos entre miembros de la comunidad. Este rol social del fuego fomentó la cohesión y la organización, consolidando la vida comunitaria sedentaria. Además, la aplicación del fuego en la transformación de materiales llevó a innovaciones tecnológicas. El endurecimiento de barro permitió construir viviendas y almacenes más resistentes, mientras que el ahumado de alimentos y herramientas prolongó su durabilidad. Estas técnicas reflejaban un conocimiento experimental sobre cómo intervenir en la materia para obtener mejores resultados. El control estratégico del fuego demostró cómo los humanos neolíticos podían modificar activamente su entorno para beneficio propio, no solo para sobrevivir, sino también para mejorar la vida cotidiana, la seguridad y la productividad. Esta capacidad fue un paso fundamental en la transformación de sociedades simples en comunidades complejas y organizadas. La revolución neolítica también impulsó la creación de primeras formas de transporte animal. Con la domesticación de animales como caballos, burros y camellos en distintas regiones,
los humanos comenzaron a utilizarlos para cargar mercancías, transportar personas y asistir en tareas agrícolas. Aunque al principio el uso era limitado, estas prácticas aumentaron la movilidad, ampliaron los horizontes de intercambio y facilitaron el traslado de excedentes a otras aldeas. El transporte animal permitió recorrer mayores distancias con menos esfuerzo, lo que no solo fortaleció el comercio, sino que también contribuyó a la expansión territorial de las comunidades. Las aldeas podían establecer contactos con grupos más lejanos, intercambiar productos y conocimientos, y difundir innovaciones agrícolas, tecnológicas y culturales a escala regional. Además, la cría de animales de carga incentivó nuevas técnicas de manejo y entrenamiento. Se aprendió a guiar los rebaños, distribuir el peso de las cargas y utilizar monturas rudimentarias, aumentando la eficiencia y seguridad en los desplazamientos. Estas prácticas mostraban una comprensión temprana de la relación entre fuerza animal y productividad humana. La incorporación de animales al transporte refleja cómo el Neolítico no solo transformó la producción de alimentos y la vida sedentaria, sino también la conectividad y la organización social. La movilidad aumentada por los animales contribuyó a la cooperación intercomunitaria, la especialización de tareas y el desarrollo de redes de intercambio más amplias, consolidando otro aspecto fundamental de esta revolución histórica. La revolución neolítica también impulsó la aparición de prácticas tempranas de control de plagas y protección de cultivos. Con la acumulación de excedentes y el cultivo intensivo, los humanos enfrentaron la amenaza de roedores, insectos y enfermedades que podían arruinar cosechas almacenadas. Para contrarrestarlo, comenzaron a desarrollar estrategias simples pero efectivas, como la construcción de almacenes elevados, la limpieza periódica de graneros y la separación de diferentes tipos de semillas. Se observaron también métodos de protección directa en los campos. Por ejemplo, se eliminaban plantas competidoras, se marcaban límites de cultivo y se plantaban especies resistentes o aromáticas para repeler insectos. Estas técnicas rudimentarias reflejan un entendimiento práctico de ecología y de los ciclos de la naturaleza, aplicado para asegurar la producción de alimentos. La gestión de plagas también fomentó la cooperación entre aldeas. Compartir estrategias, observar comportamientos de animales o intercambiar semillas resistentes generaba un conocimiento colectivo que beneficiaba a toda la comunidad. Este intercambio de prácticas aumentaba la eficiencia agrícola y fortalecía los lazos entre diferentes asentamientos. Estas innovaciones muestran cómo el Neolítico no solo transformó la producción de alimentos, la tecnología y la organización social, sino también la relación humana con los riesgos naturales. La capacidad de anticipar y controlar amenazas al sustento consolidó la resiliencia de las primeras comunidades sedentarias y permitió el crecimiento sostenido de las aldeas. La revolución neolítica también fomentó avances en la planificación y construcción de caminos y senderos entre aldeas. A medida que los intercambios de productos, herramientas y conocimientos se intensificaban, las comunidades comenzaron a establecer rutas más directas y seguras, facilitando la comunicación y el comercio. Estos caminos rudimentarios reflejaban un entendimiento temprano del territorio y de la logística necesaria para conectar distintos asentamientos. El trazado de rutas exigía coordinación comunitaria. Se debía limpiar la vegetación, nivelar terrenos irregulares y, en algunos casos, construir pequeños puentes o pasarelas sobre cursos de agua. Esta cooperación fortalecía la cohesión social y promovía la organización colectiva, habilidades esenciales para el desarrollo de sociedades más complejas. Además, los caminos facilitaban la movilidad de personas, animales y mercancías. Permitían transportar excedentes agrícolas, semillas, herramientas especializadas e incluso recursos como sal obsidiana,
ampliando las redes de intercambio y consolidando relaciones intercomunitarias. Esta conectividad contribuyó a la difusión de innovaciones tecnológicas, prácticas rituales y elementos culturales entre aldeas distantes. La revolución neolítica también introdujo cambios significativos en la organización del trabajo doméstico. Con la vida sedentaria, las tareas diarias comenzaron a dividirse de manera más sistemática. La preparación de alimentos, el cuidado de animales, la fabricación de herramientas, la recolección de materiales y la construcción de viviendas se distribuyeron entre los miembros de la comunidad según habilidades, edad y sexo. Esta división del trabajo permitió que cada persona se especializara y perfeccionara sus habilidades, aumentando la eficiencia y la productividad de toda la aldea. Por ejemplo, algunos se dedicaban exclusivamente a la cerámica, otros al tejido o al manejo de los rebaños, lo que también fomentaba la cooperación y la interdependencia entre diferentes miembros del grupo. La organización del trabajo doméstico también impulsó innovaciones en herramientas y técnicas. Se desarrollaron utensilios más específicos para cada tarea, como molinos de mano para moler granos, hachas para cortar madera, agujas para coser fibras y recipientes de almacenamiento. Cada invención simplificaba las tareas diarias y liberaba tiempo para otras actividades, incluyendo la educación de los niños y la participación en rituales o trabajos comunitarios. Estas transformaciones muestran cómo la revolución neolítica no solo impactó la producción de alimentos y la tecnología, sino también la estructura social y la vida cotidiana. La planificación y especialización en el trabajo doméstico consolidaron la cooperación, optimizaron recursos y sentaron las bases para sociedades más organizadas y resilientes. La revolución neolítica también impulsó la aparición de prácticas tempranas de control y manejo del fuego en la agricultura. Más allá de cocinar, el fuego comenzó a utilizarse para preparar la tierra antes de sembrar, quemando rastrojos, pastizales y vegetación seca para fertilizar el suelo y eliminar plagas. Este método rudimentario de enriquecimiento del terreno aumentaba la productividad de los cultivos y permitía aprovechar terrenos que de otro modo serían menos fértiles. El uso del fuego en la agricultura también exigía coordinación comunitaria. Era necesario planificar qué áreas serían quemadas, cuándo y cómo, para evitar accidentes y garantizar que el suelo estuviera listo para la siembra. Estas tareas compartidas reforzaban la cooperación y la organización social dentro de la aldea. Además, esta práctica promovió la observación sistemática de los efectos del fuego sobre la tierra, lo que llevó a la comprensión de cómo ciertos nutrientes y condiciones favorecían el crecimiento de los cultivos. Con el tiempo, los humanos neolíticos aprendieron a aplicar el fuego de manera estratégica y controlada, optimizando el rendimiento agrícola y reduciendo riesgos. Este uso del fuego demuestra cómo la revolución neolítica transformó la relación con el entorno natural. No se trataba solo de adaptarse, sino de intervenir activamente en los ecosistemas, mejorar la producción y garantizar la supervivencia a largo plazo, consolidando la capacidad de planificación y control de las primeras comunidades sedentarias. La revolución neolítica también promovió innovaciones en la fabricación de objetos de almacenamiento y transporte de alimentos líquidos, como leche o aceite vegetal. Las comunidades comenzaron a desarrollar recipientes especializados de cerámica, cuero o madera que podían contener líquidos sin derramarse, permitiendo conservar y transportar estos recursos de manera más eficiente. El diseño de estos recipientes implicaba un entendimiento de materiales y técnicas. Algunos se recubrían con resinas naturales para impermeabilizar la superficie, otros incorporaban tapas ajustadas o formas que facilitaban el vertido controlado. Estas innovaciones aumentaban la durabilidad de los alimentos y mejoraban la logística del intercambio y almacenamiento, elementos cruciales para aldeas sedentarias que dependían de excedentes.
El transporte de líquidos también fomentó nuevas formas de cooperación. Mover grandes cantidades de leche o aceite requería coordinación, distribución de peso y cuidado en los recorridos, promoviendo la colaboración entre miembros de la comunidad. Además, estos líquidos podían intercambiarse con otras aldeas, ampliando las redes comerciales y culturales. Estas prácticas reflejan cómo la revolución neolítica no solo transformó la agricultura y la ganadería, sino también la tecnología aplicada a la vida cotidiana. La invención y perfeccionamiento de recipientes especializados permitió conservar, transportar y distribuir recursos vitales, consolidando la planificación, la cooperación y la resiliencia de las primeras sociedades humanas sedentarias. La revolución neolítica también fomentó avances en la construcción de cercas y delimitación de espacios agrícolas y ganaderos. Con la sedentarización y la acumulación de recursos, se volvió esencial proteger los cultivos y los rebaños de depredadores y de incursiones de otros grupos. Para ello, se comenzaron a erigir cercas de madera, matorrales entrelazados o zanjas con estacas, adaptadas al entorno local. Estas estructuras no solo brindaban seguridad, sino que también ayudaban a organizar el espacio dentro de la aldea. Se podían separar áreas de cultivo, pastoreo y viviendas, facilitando la planificación de actividades, el movimiento de animales y la rotación de parcelas. La delimitación clara de los espacios permitió una gestión más eficiente de los recursos y redujo conflictos entre miembros de la comunidad. La construcción y mantenimiento de cercas requería cooperación y planificación colectiva. Las comunidades debían asignar tareas, reunir materiales y vigilar su estado. Esto fomentaba la coordinación social, el trabajo conjunto y la transmisión de conocimientos sobre técnicas de construcción, consolidando habilidades que serían fundamentales en la arquitectura y la ingeniería de sociedades futuras. La revolución neolítica también introdujo cambios en la gestión de residuos y limpieza dentro de los asentamientos. Con la vida sedentaria y la concentración de personas y animales, la acumulación de desechos orgánicos e inorgánicos se convirtió en un problema que podía afectar la salud y la productividad. Las comunidades comenzaron a establecer áreas específicas para desechar restos de comida, materiales rotos y excrementos, manteniendo limpias las zonas habitables y de cultivo. Esta organización del espacio y los residuos fomentó prácticas de higiene rudimentaria y redujo la proliferación de plagas y enfermedades. Algunos asentamientos construyeron fosas, zanjas o montículos de compostaje que servían para separar residuos y, al mismo tiempo, aprovecharlos como fertilizante natural para los cultivos. De esta manera, los desechos dejaban de ser un problema para convertirse en un recurso útil. La gestión de residuos también requería cooperación comunitaria. Mantener los espacios limpios implicaba establecer responsabilidades, asignar turnos y supervisar el cumplimiento de normas. Este tipo de organización fortaleció la disciplina social y la planificación colectiva, habilidades esenciales para la supervivencia y el crecimiento de aldeas más grandes y complejas. Estas prácticas muestran cómo los humanos neolíticos comenzaron a entender la relación entre limpieza, salud y productividad. La capacidad de manejar residuos y transformar desechos en recursos refleja un enfoque estratégico del entorno, consolidando la sostenibilidad, la resiliencia y la eficiencia de las primeras comunidades sedentarias. La revolución neolítica también promovió avances en la elaboración de fibras y tejidos para usos diversos. Con la disponibilidad de lana de oveja, lino y otras plantas fibrosas, los humanos comenzaron a hilar, tejer y trenzar materiales para confeccionar ropa, cuerdas, redes de pesca y bolsas de almacenamiento. Esta habilidad permitió mejorar la vida cotidiana, protegerse del clima y facilitar el transporte de alimentos y objetos. La fabricación de cuerdas y redes fue especialmente importante para la ganadería y la agricultura.
Las cuerdas servían para atar rebaños, fijar herramientas y construir estructuras temporales o de soporte, mientras que las redes se utilizaban para capturar peces o aves, complementando la dieta agrícola con proteínas adicionales. El desarrollo de textiles y fibras también estimuló la especialización de tareas. Algunos miembros de la aldea se dedicaban a hilar, otros a tejer y otros a preparar las materias primas, creando una cooperación organizada y fomentando la transmisión de conocimientos entre generaciones. La innovación en fibras permitió producir objetos más duraderos, ligeros y funcionales, mejorando la eficiencia de la vida diaria. Estas técnicas reflejan cómo la revolución neolítica no solo transformó la agricultura y la ganadería, sino también la capacidad de manipular materiales y crear herramientas útiles para la vida cotidiana. La producción de fibras y tejidos fue un avance crucial que combinó tecnología, creatividad y cooperación comunitaria, consolidando otra faceta esencial de la vida sedentaria. La revolución neolítica también impulsó avances en la organización del espacio de trabajo y producción dentro de las aldeas. Con la especialización creciente, surgieron talleres dedicados a distintas actividades, como la fabricación de herramientas, cerámica, tejidos o productos de madera. Cada taller contaba con materiales, herramientas y espacios adaptados a la tarea específica, lo que aumentaba la eficiencia y facilitaba el aprendizaje de nuevas generaciones. Estos espacios de producción también favorecieron la innovación tecnológica. Al concentrar conocimientos y recursos, los artesanos podían experimentar con nuevos diseños, técnicas de manufactura y combinaciones de materiales. Por ejemplo, en los talleres de cerámica se probaban diferentes arcillas, formas y métodos de cocción para mejorar la resistencia y funcionalidad de los recipientes. La existencia de talleres especializados fomentó además la cooperación y la transmisión de habilidades. Los aprendices observaban y practicaban bajo la guía de artesanos experimentados, asegurando que los conocimientos se mantuvieran y evolucionaran. Esto permitió que cada aldea desarrollara tecnologías más sofisticadas sin depender exclusivamente del ensayo individual. La planificación de estos espacios también reflejaba un entendimiento temprano de la organización laboral y la logística. Ubicar los talleres cerca de recursos específicos, separar áreas según la función y mantener rutas de transporte claras contribuía a la productividad general y a la cohesión social. Así, la revolución neolítica transformó no solo la producción de bienes, sino también la estructura organizativa de las aldeas y la cooperación comunitaria. La revolución neolítica también fomentó la creación de rituales y ceremonias vinculadas a la agricultura y los ciclos de la naturaleza. Con la dependencia de las cosechas y la observación de las estaciones, los humanos comenzaron a celebrar eventos relacionados con la siembra, la germinación, la cosecha y la fertilidad de la tierra. Estos rituales ayudaban a reforzar la conexión con el entorno y a transmitir conocimientos sobre los ciclos agrícolas a las nuevas generaciones. Los rituales podían incluir ofrendas de alimentos, semillas o animales, así como la construcción de estructuras simbólicas como montículos, círculos de piedras o altares dentro de la aldea. Estos espacios no solo tenían un significado religioso, sino que también funcionaban como puntos de encuentro comunitario, fortaleciendo la cohesión social. La planificación de estas ceremonias requería coordinación y liderazgo. Se debía organizar quién participaba, qué objetos se ofrecían y cómo se distribuían los roles dentro de la comunidad. Esta estructura temprana de organización social contribuyó a la formación de normas y tradiciones que perdurarían en el tiempo. La revolución neolítica también generó avances en la observación y manejo de la fauna silvestre cercana a los asentamientos. Además de la domesticación de animales, los humanos comenzaron a estudiar el comportamiento de especies salvajes para proteger cultivos,
optimizar la caza y minimizar conflictos con animales que podían dañar alimentos o viviendas. Se desarrollaron estrategias de convivencia y control, como cercas para evitar que herbívoros salvajes accedieran a los campos, trampas para pequeños roedores o aves y técnicas de disuasión mediante fuego o ruido. Estas prácticas no solo preservaban los recursos, sino que también reducían pérdidas y riesgos, mostrando un entendimiento temprano de la ecología local. El manejo de la fauna también impulsó la innovación tecnológica. Se crearon herramientas para la caza más selectiva, utensilios para alimentar y cuidar animales domesticados, y dispositivos para proteger cultivos y almacenamientos. Cada mejora reflejaba la capacidad de combinar observación, experimentación y cooperación comunitaria. Además, la interacción con animales salvajes fomentó conocimientos sobre ciclos reproductivos, migraciones y hábitos alimenticios, información que era transmitida de generación en generación. Esta comprensión permitió anticipar riesgos y planificar la producción agrícola y ganadera con mayor precisión, consolidando la resiliencia de las aldeas. Estos avances muestran que el Neolítico no solo transformó la agricultura y la ganadería, sino también la relación activa de los humanos con su entorno natural. La capacidad de estudiar, controlar y coexistir con la fauna silvestre fortaleció la seguridad, la planificación y la sostenibilidad de las primeras comunidades sedentarias. La revolución neolítica también impulsó la aparición de prácticas tempranas de control del clima microrregional mediante la modificación del entorno inmediato. Las aldeas comenzaron a plantar árboles y arbustos alrededor de campos y viviendas para crear cortavientos, reducir la erosión del suelo y mejorar la retención de humedad en la tierra cultivable. Estas intervenciones tenían múltiples beneficios. Los cortavientos protegían los cultivos de vientos fuertes, evitaban el desgaste del suelo y creaban microclimas más estables, favoreciendo la germinación y el crecimiento de las plantas. Además, los árboles frutales y arbustos proveían alimentos adicionales y materiales para construcción o herramientas, integrando producción y protección ambiental. La implementación de estas técnicas requería planificación y coordinación. La comunidad debía decidir qué especies plantar, dónde ubicarlas y cómo distribuir las tareas de mantenimiento, promoviendo la cooperación y la gestión colectiva de recursos naturales. Estas prácticas reflejan un enfoque proactivo frente a la naturaleza. Los humanos neolíticos no solo se adaptaban a las condiciones existentes, sino que aprendieron a modificarlas para optimizar la agricultura y mejorar la habitabilidad de sus aldeas. Este manejo estratégico del entorno sentó las bases para sistemas más complejos de gestión territorial y ecológica, mostrando cómo la revolución neolítica transformó no solo la producción y la tecnología, sino también la relación consciente y planificada con el ecosistema que los rodeaba. La revolución neolítica también promovió avances en la comunicación visual dentro de las aldeas. Con la concentración de personas y la diversificación de actividades, surgió la necesidad de transmitir información de manera rápida y clara. Se comenzaron a utilizar símbolos, marcas en piedras, maderas o cerámicas, y señales visuales para indicar rutas, límites de propiedad, almacenamiento de alimentos o peligros. Estas señales facilitaban la organización comunitaria y la gestión de recursos. Por ejemplo, un marcador podía advertir sobre campos recién sembrados, indicar zonas de pastoreo o señalar la ubicación de depósitos de semillas. Esto reducía conflictos, optimizaba la cooperación y aseguraba que todos los miembros de la aldea comprendieran las reglas y estructuras básicas de convivencia. El desarrollo de la comunicación visual también fomentó la creatividad y la innovación. Se experimentaba con formas, colores y tamaños para hacer los símbolos más claros y duraderos. Además, estas representaciones ayudaban a la transmisión de conocimientos entre generaciones,
enseñando sobre técnicas agrícolas, ubicación de recursos o normas comunitarias. Estas prácticas muestran cómo el Neolítico no solo transformó la producción de alimentos y la tecnología, sino también la organización social y la transmisión de información. La comunicación visual temprana consolidó la cooperación, la eficiencia y la resiliencia de las comunidades, sentando las bases para sistemas de registro más complejos y la evolución de la escritura en sociedades posteriores. La revolución neolítica también impulsó innovaciones en la preparación y almacenamiento de granos mediante la invención de molinos de piedra y morteros más eficientes. Antes, la molienda se realizaba de manera rudimentaria con piedras planas, pero con el aumento de la producción agrícola, surgió la necesidad de procesar mayores cantidades de grano de forma más rápida y uniforme. Los molinos de mano y morteros especializados permitieron convertir granos en harina con mayor eficiencia, facilitando la elaboración de pan y otros alimentos básicos. Estos avances no solo mejoraron la dieta y la nutrición de las aldeas, sino que también optimizaron el uso de excedentes, al poder almacenarlos en forma de harina lista para consumo o intercambio. El desarrollo de estas herramientas fomentó la especialización del trabajo. Algunos individuos se dedicaban a moler y preparar los granos, mientras otros se ocupaban de la siembra, el pastoreo o la construcción, creando una organización laboral más estructurada y eficiente dentro de la comunidad. La revolución neolítica también trajo avances en la creación de sistemas de señalización acústica y alerta dentro de los asentamientos. Con aldeas más grandes y pobladas, la comunicación verbal directa se volvía insuficiente para coordinar actividades, advertir sobre peligros o convocar reuniones. Por ello, se comenzaron a utilizar instrumentos sonoros como tambores, cuernos y silbatos rudimentarios para transmitir mensajes a distancia. Estos sistemas acústicos cumplían múltiples funciones. Podían anunciar la llegada de visitantes, alertar sobre incendios, inundaciones o depredadores, o indicar el inicio de trabajos colectivos como la siega, la construcción de cercas o la limpieza de canales de riego. La señalización sonora permitía que todos los miembros de la aldea respondieran de manera coordinada, aumentando la eficiencia y la seguridad. El desarrollo de estos métodos también fomentó la cooperación y la disciplina social. Se establecían códigos y patrones de sonido específicos que debían ser reconocidos y respetados por la comunidad, asegurando una respuesta organizada frente a distintas situaciones. Este aprendizaje colectivo fortalecía la cohesión y la confianza entre los habitantes. La implementación de señales acústicas muestra cómo la revolución neolítica transformó la comunicación y la organización social. No solo se avanzó en tecnología agrícola o ganadera, sino también en sistemas de alerta y coordinación que mejoraban la seguridad, la eficiencia y la vida comunitaria, consolidando otra faceta esencial de la complejidad de las primeras aldeas sedentarias. Y así, hemos recorrido juntos los fascinantes cambios que trajo la revolución neolítica, desde la domesticación de plantas y animales, hasta la organización social, la innovación tecnológica y las primeras expresiones culturales que sentaron las bases de la civilización. Si te ha gustado este viaje por la historia de nuestros antepasados, recuerda que en mi canal encontrarás muchos más relatos como este. Dale like, suscríbete y activa la campanita para no perderte ninguno. Ahora quiero saber tu opinión. Si pudieras vivir en cualquier aldea neolítica por un día, ¿qué aspecto de su vida te gustaría experimentar primero? ¿La agricultura, la cerámica o los rituales comunitarios? Déjamelo en los comentarios. Quiero leer tus respuestas. Y para seguir explorando la historia de manera fascinante, aquí te dejo un vídeo que no te puedes perder sobre los secretos de la vida en las primeras aldeas humanas.